Vamos a terminar hoy con el tema gobernantes y gobernados. Hoy termino porque el Señor pues me dio una prédica y la dividí en 3 partes, porque ya vienen las elecciones en nuestro país. Entonces es importante que como iglesia hagamos la voluntad del Señor. Es lo más importante, ¿verdad? Hacer la voluntad del Señor en todo. La primera parte de esta prédica se trató de que sí debemos interesarnos en quién gobierna nuestro país, porque conforme está la cabeza, está el cuerpo. Obviamente afecta a la nación un mal gobierno, en seguridad, en justicia y en tantas cosas. Y un buen gobierno bendice a la nación, ¿verdad? Entonces, es interesante, debe interesarnos. Y además al Señor también le interesan las naciones. No podemos pensar que el Señor dice: yo no sé quién va a gobernar, ahí miren ustedes, yo me desentiendo, ustedes ya me tienen cansado porque son una nación rebelde. No, Dios ama a Guatemala y se interesa en nosotros, su pueblo, y en su nación, Guatemala. Esa fue la primera parte, que debemos interesarnos y orar al Señor. El domingo hablé de que no debemos elegir al que nosotros pensemos, o nos cae mejor, o nos gustan sus colores, o nos agrada a esa persona, o nos cae mal a otra. Debemos elegir al que Él eligiere, porque Dios ya tiene a la persona que debe gobernar nuestro país, porque Él es soberano y Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces la idea era que oráramos para saber cuál era la voluntad del Señor. Ahora, ya sabemos que es necesario que haya un buen gobierno. Ya sabemos de que no es votar por votar, sino que debemos pedirle al Señor la dirección. Y ahora, ¿cómo saber por quién votar? ¿Qué características debo buscar en la persona que gobierne nuestro país? ¿Qué debo hacer? El Señor nos da un consejo en su palabra permanece para siempre. Dice Deuteronomio 17:14. Comencemos ahí a leer. ¿Cómo saber elegir? El 25 de junio, ¿a quién va a elegir usted siendo guiado por el Señor? Dice la palabra: estás por entrar en la tierra que el Señor tu Dios te da. Cuando tomes posesión de ella y te establezcas ahí, tal vez se te ocurra pensar: deberíamos tener un rey para que nos gobierne, tal como tienen las naciones que nos rodean. Ahora, leamos la Reina Valera, por favor. Esa es la nueva traducción viviente. Pero dice la Reina Valera, ahora el versículo 15. Dice: ciertamente pondrás por rey sobre ti. Mire esto que hay que subrayarlo: al que Jehová tu Dios escogiere. ¿Se aplica para nosotros eso o ya no? ¿Sí? Al que Jehová tu Dios escogiere. ¿Cuántos tienen a Jehová como su Dios? Guatemala tiene un Dios, Jehová de los ejércitos. Y vamos a orar para que elijamos al que Él escoja. Y comienza a decirnos cuál debe ser la primera característica que debemos pensar para elegir un gobernante. Dice aquí:
de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Entonces, pastor, ¿tiene que ser cristiano? Pues no necesariamente. ¿Tiene que ser guatemalteco? Pues sí, porque así la ley lo pide. Hermano guatemalteco. Pero, ¿quién es nuestro hermano? El que tiene la misma fe. A ver, le voy a decir qué dijo Jesús acerca de quién es nuestro hermano. Mire lo que dice Lucas 8:21. Este es nuestro hermano. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra y la hacen. Entonces nuestro hermano es aquel que cree en la palabra del Señor y trata de obedecerla. Entre todos los candidatos tenemos que orar y discernir, porque también dice la Biblia que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y hoy pueden muchos tomar la Biblia para hacer publicidad política y ganarse a los cristianos. Entonces, no todo el que usa la Biblia está siendo sincero. Posiblemente. Pero el que hace a un lado la palabra de Dios, el que no cree que la palabra de Dios es la Biblia, y el que no le pide a Dios dirección a través de su palabra, entonces no puede ser llamado nuestro hermano. ¿Me doy a entender? Primero tiene que ser hermano nuestro, alguien, amado hermano, que oye y practica la palabra de Dios, que trata la manera de hacer lo que está en la palabra de Dios. Y alguien que trate de hacer la palabra de Dios, ¿cuál va a ser el resultado de un gobernante que trate de obedecer la palabra de Dios? ¿Va a ser corrupto? No. ¿Injusto? No. Si un gobernante, un líder, una persona trata de practicar la palabra de Dios, cree que esta es la palabra de Dios, será una persona justa, íntegra, una persona de carácter. ¿Sí? Por eso es lo primero que debemos pedirle al Señor, orar y discernir. Señor, quiero votar por alguien que crea que la palabra de Dios es tu palabra, que esta Biblia es tu palabra. Un candidato que cree en la palabra de Dios no tendrá problemas cuando le pregunten acerca del aborto. No tendrá problemas cuando le pregunten acerca de la ideología de géneros. No tendrá problemas cuando le pregunten acerca del matrimonio homosexual. Porque ese candidato sabe que lo que la palabra de Dios dice con respecto a eso. Entonces, ¿cuál es el primer consejo que nos da aquí Deuteronomio? Escogerás a uno de entre tus hermanos. Y tu hermano es el que hace y oye y cree en la palabra de Dios, según Jesús. Entonces pensemos y tengamos discernimiento. Señor, revélanos
quién es nuestro hermano, quién cree verdaderamente en la palabra del Señor. Usted me puede decir, y quizá con razón, pastor, no hay ninguno. No hay ninguno que sinceramente quiera obedecer la palabra del Señor. Bueno, hermanos amados, pueblo de Guatemala, Iglesia del Cordero de Dios, puede ser que Dios levante a alguien que ame la palabra de Dios. Para Dios no hay nada imposible. Dios puede hacer milagros todavía y convertir el corazón de alguien. Dios es poderoso. Ciertamente cuesta creer, pero lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Si a Dios le interesa Guatemala, Él puede poner a alguien que rija y que trate la manera de obedecer la palabra de Dios. Puede hacerlo el Señor. A ver, diga conmigo, Dios puede. Dios puede. Entonces, no debemos escoger a alguien necesariamente por su experiencia política, que es importante, por su capacidad intelectual, que es importante, o por su apariencia o carisma, que también no deja de ser importante. Su apariencia, su preparación. Pero lo primordial es alguien que crea en la palabra de Dios, que verdaderamente diga: Señor, quiero ser usado en este país para ser bendición conforme tu palabra, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos alaban a Cristo? Y dice la Biblia en Proverbios 1:7. A ver, ¿qué dice Proverbios 1:7? Mire, mi amado hermano, Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Dónde comienza la sabiduría? Con el temor de Jehová y la enseñanza. Entonces, yo quiero animarles. Yo cuando estaba preparando eso, me entró duda y dije: Señor, ¿habrá un hermano entre todos estos candidatos que ame tu palabra y que quiera obedecerla? Como les digo, humanamente uno dice, difícil. Pero yo decidí creer que Dios tiene el control, creer que Dios no se olvida de nosotros, creer que Dios no va a permitir que alguien ajeno, que sea extranjero, extraño, que traiga cosas raras a nuestro país, quede en el gobierno. El Señor nos librará de un extranjero, de un extraño, y permitirá que un hermano nuestro gobierne, que cree en la palabra de Dios. Amén. Ahora, otra cosa, Deuteronomio 17:14, y ya leímos el 14, ¿verdad? Leamos el 15 ahora, que también ya leímos. Ahora pasemos al 16. Dice: pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Mire que 2 veces habla de caballos. Ahora, ya le dije que la primera característica que hay que buscar es hermano nuestro, que crea y quiera obedecer la palabra de Dios. Amén, hermano Olguita. Ok, excelente. Estamos aquí. Segundo, alguien que crea en Dios y confíe en Dios. Que crea y confíe en Dios. Porque cuando aquí les estaba diciendo el Señor que no escogieran un presidente que aumentara para sí caballos
y que no volviera a Egipto con el fin de aumentar caballos, lo que estaba diciendo el Señor es que no confiara en su ejército, porque los caballos eran en aquel tiempo el poderío militar. Entonces está diciendo que ese rey no confiara en el poderío militar, sino que confiara en Dios. Y eso es lo que el Señor nos manda a todos nosotros, que no confiemos en nadie más que en Dios. Que si estamos pasando por una necesidad, no confiemos en el hombre, sino en Dios. Que Él puede sanarnos, que Él puede libertarnos, que Él puede llevarnos a la victoria, ¿verdad? ¿Le ofenderá a Dios cuando no confiamos en Él y confiamos en alguien más? Sí. Entonces, ¿qué tal si alguien queda que diga: Dios, sin tu ayuda no podemos salir aquí adelante en Guatemala? Dios, necesitamos tu gracia. Un gobernante que ore todos los días, que se humille delante del Señor y que le pida: Señor, con tu ayuda, por favor, sácanos a la victoria. Isaías 31:1, mire lo que dice. Isaías 31:1. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda. Egipto es todo lo que no es Dios. El mundo, lo que va en contra de Dios. El humanismo que pone la fuerza en el hombre y no en Dios, la confianza en el hombre y no en Dios. ¿Sí? Entonces, dice acá: hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos. Mire, y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes. Y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Entonces está haciendo claro esto: un hombre que no confíe en él ni en nadie más que en Dios, que crea que es Dios el que lo puso ahí y que con él se puede vencer. Fíjense que esas son las únicas dos cosas que nos pide aquí el Señor. No nos pide más. Que sea hermano nuestro, que confíe en su ley, que trate de cumplirla, que crea en la palabra de Dios y que confíe en Él. Eso es todo lo que Dios pide en un gobernante, que nos fijemos en eso. Lo demás el Señor lo va a ir dirigiendo. Porque después de eso ya vienen cosas que Él va a hacer, el gobernante, no nosotros, como electores. Discernir bien en estas dos cosas. Ahora, mire lo que dice el Salmo 20, versículo 7. Quiero que usted le dé un gloria a Dios a esto que vamos a leer. Estos confían en carros, aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Alabado el nombre del Señor. Del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Entonces es una persona que diga: Señor, confío en ti. ¿Habrá alguien así? Puede. Puede, porque Dios nos ama. Puede, porque creo que el Señor no se ha olvidado de nosotros. Ahora,
Si leemos todo el Salmo 20, pero lo leemos en la Nueva Traducción Viviente, es un salmo que habla de confianza. A ver, leámoslo. Salmo 20 tiene pocos versículos. Versículo 1, pero en la Nueva Traducción Viviente, dice: que el Señor responda a tu clamor en tiempos de dificultad. Guatemala, o usted y yo, familias, hermanos, que esta sea una oración. Que el Señor responda a tu clamor en tiempos de dificultad. Yo no sé cuántos están pasando por dificultad, pero mi deseo es que el Señor responda a tu clamor, que el Señor responda a tu petición. Alabado su nombre. Una promesa: que el nombre del Dios de Jacob te proteja de todo mal. ¿Quién nos va a proteger? Dios. ¿Quién nos va a sacar de los tiempos de dificultad? Dios. ¿Puede Guatemala salir victoriosa con la ayuda de Dios? Sí puede. ¿Puede Guatemala seguir siendo bienaventurada, bendita y próspera con la ayuda de Dios? Sí se puede, mi amado hermano. Sí podemos ser bendecidos con la ayuda de Dios. Aleluya. Versículo 2: que te envíe ayuda desde su santuario y te fortalezca desde Jerusalén. Que te envíe ayuda. Yo pido que Dios te envíe ayuda a ti, mi amado hermano, desde su santuario. Que Dios te ayude. Con eso basta. El resto Dios lo hará con la disposición, la preparación, el esfuerzo de todos. 3, que se acuerde de todas tus dádivas y mire con agrado tus ofrendas quemadas. Versículo 4, que Él conceda los deseos de tu corazón y haga que todos tus planes tengan éxito. ¿Cuántos reciben esa palabra? Aleluya. Que haga que tus planes tengan éxito. Ahora, hermano, todo esto, si no acudimos a Egipto y confiamos en caballos, en fuerzas, en lo humano, sino en Dios. Si usted y yo estamos aquí es porque hemos confiado en Dios. Y haga que tus planes tengan éxito. Versículo 5. Que gritemos de alegría cuando escuchemos de tu triunfo y levantemos una bandera de victoria en el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Yo no sé si tú ahorita estás derrotado, pasando por una situación, pero un día vas a entrar por esa puerta cantando y levantando una bandera de victoria, diciendo: el Señor me dio la fuerza y la gracia y me sacó de ese problema. Gloria a su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Que gritemos de alegría. Que el Señor conteste todas tus oraciones. 6. Ahora sé que el Señor rescata a su rey ungido. Le responderá desde su santo cielo y lo rescatará con su gran poder. 7. Mire, algunas naciones, está en el contexto de esto. Algunas naciones se jactan de sus caballos. Somos la potencia militar número tal. Tenemos para defendernos, ¿verdad? Podemos hacerlo. Algunas naciones se jactan de sus caballos y sus carros de guerra, pero nosotros nos jactamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Aleluya. Palabra de Dios para nosotros.
Y ese es mira hermano, que Dios nos ayude y que sea un presidente que crea en esta palabra y que confíe en Dios. Hubo un tiempo en que nos llamaban al ministerio de gobernación a hacer vigilias de oración a los pastores. Le llamábamos torre de oración. ¿Cuántos fueron aquí alguna vez con nosotros de los antiguos? Allá está Carissa, sí, hermana Magalí, David, fueron con nosotros, torres de oración. Nos íbamos y nos quedábamos orando ahí, hermano amado, pidiendo por la seguridad de nuestro país. Gracias a Dios porque en ese tiempo se nos permitió. Yo creo que es una buena señal de confiar en Jehová y no en los carros de guerra. Versículo 8 dice: esas naciones, ¿qué pasarán? Se derrumbarán y caerán, pero nosotros nos levantaremos y estaremos firmes. Y Guatemala siempre en victoria, y en Guatemala siempre un avivamiento, y en Guatemala la gloria de Dios moviéndose, y en Guatemala la unción cayendo, aleluya, porque se confía en Jehová. Ahí termina el 20, ¿verdad? O hay uno: da la victoria a nuestro Rey, oh Señor. Responde a nuestro grito de auxilio. ¿Qué tal si oramos por eso? Como le dije, hoy es la última prédica de 3 que di con respecto a gobernantes y gobernados. Ya está en nosotros ahora. Como pastor ya aconsejé a la iglesia a orar, a discernir, a escoger al que Dios ha elegido, y que el que elijamos sea hermano nuestro y confíe en Dios. Eso es todo. Lo demás, una rapidita ahí lectura en Deuteronomio de los versículos 17 al 20, así 3 versículos más, 4 versículos más y termino. Deuteronomio 17, 17. Leámoslo en la Reina Valera. Gracias. 17, 17. No tomará para sí muchas mujeres. Ahora, eso ya no lo podemos hacer nosotros. Eso ya lo tiene que decidir él. Para que su corazón no se desvíe. ¿Qué debemos hacer entonces? Orar para que el corazón del gobernante no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Que no haya corrupción, eso ya no lo podemos hacer nosotros. Dios lo tiene que hacer. Nosotros solo discernir, cree en la palabra de Dios, se mira que procura obedecerla. Estoy teniendo ese discernimiento, porque como les digo, muchos ahora usan la Biblia. Sabe que en Guatemala somos el 50% de cristianos evangélicos. Y hay más de 50,000 iglesias en Guatemala. Entonces hay políticos que les interesa ganarse a la iglesia. Y por eso se meten algunos que falsamente usan la palabra. Pero ahí es donde les pido yo que tengamos discernimiento, ¿verdad? Entonces, ahora imagínense, hermanos, si un presidente se vuelve buscador de una vida inmoral, muchas mujeres, él no va a estar concentrado en su trabajo. ¿A quién afecta un hombre así? A la nación. A veces hay espíritus que se mueven dependiendo de qué está pasando en el gobierno. Imagínense un gobierno donde el presidente es mujeriego, espíritu de adulterio por todos lados. Ahora, entonces si un presidente, muchas mujeres, hay un espíritu malo. Y si amontona plata y oro, si solo piensa en riquezas, más impuestos sobre Guatemala, sobre el pueblo. ¿Quién sufre? El pueblo.
Si es mujeriego, como dice acá, ¿verdad? Y si toma mucho oro y plata, más impuestos el pueblo sufre. En ambas cosas el pueblo sufre. Hay gobiernos que les quitan propiedades a las iglesias, a las personas. Ahí va, que no sea así, que no ame el oro, que no amontone oro y plata. Ya eso lo que debemos hacer es orar para que Dios nos libre. Se lo digo, amados hermanos, hay países que sufren. En Guatemala estamos bendecidos. Pero hay países que sufren con gobiernos tiranos que hacen estas cosas. Sigamos leyendo hasta el 20, por favor. Como le digo, ya esto es de orar. Y es de orar porque no es fácil, hermano. No es fácil que un gobierno se mantenga puro, intacto. Yo le decía a mi esposa algo, hablando de la política hace unos días y de la corrupción que hay, que a veces hay personas que entran con buena intención, pero como la corriente de política trae mucha corrupción, es como que viene esa persona y quiere remar contra la corriente, y viene todo el río de corrupción, viene piedras, vienen palmas, está sucio ese río, y él quiere hacer lo correcto, quiere ir hacia adelante, pero todo eso lo trae en contra. ¿Y qué va a pasar? Lo va a golpear la corrupción, lo va a tratar de manchar, no lo va a querer dejar establecer la justicia. Cuesta, pero con la ayuda de Dios no es imposible. ¿Me estoy dando a entender? Y entonces, fíjense que aquí sigue, termino. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo, la leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Versículo 20, y ahí terminamos. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Entonces, amados hermanos, eso ya no lo podemos hacer nosotros, solo orar por nuestros gobernantes. Lo que sí podemos hacer es escoger al que Dios ha escogido. Y a su nombre, gloria.